Hoy os traigo un caso que os va a sorprender y os va a sorprender por un motivo. Hasta la fecha, en Concede Christi habíamos visto un sinfín de crímenes con algo en común. El crimen de la Guardia Urbana, el crimen del Camino de Santiago, el asesino del Hotel Reyes Católicos. Si lo pensáis, todos ellos tienen una cosa en común y es que el asesino que perpetró estos asesinatos terminó en prisión. Sin embargo, esto no ocurre siempre. Hoy vamos a hablar de uno de esos casos que a fecha de hoy sigue sin resolver. Quédate conmigo y adéntrate en uno de los casos criminales que a día de hoy en España sigue con una gran interrogación en las mesas policiales. Vente porque vamos a hablar sobre el crimen de la familia Barrios. El 7 de junio de 2004, a eso de las 5:30 de la mañana, un individuo entra en un domicilio. En aquella casa estaban en aquel momento Salvador, de 53 años, el padre de familia, la madre, Julia, de 47, y uno de los hijos de ambos, el más pequeño, que iba a cumplir 12 años, Álvaro. Este individuo en cuestión accede mientras todos dormían y acaba con la vida de los tres. El horrible triple crimen se descubriría al día siguiente, cuando Domitila, la tía de Salvador, empieza a sospechar que algo malo le ha ocurrido a su sobrino, y es que este le había dicho el día anterior que tenía pensado ir hasta su pueblo, Bureba, con un tractor nuevo. Sin embargo, no lo hace y ella se preocupa. Le empieza a llamar y este no le coge el teléfono. Ella prueba suerte llamando también a su mujer y ocurre lo mismo. Nadie responde a sus llamadas. Esta mujer llega incluso a ponerse en contacto con el concesionario que iba a venderle a Salvador ese tractor nuevo y allí le comentan que no ha ido a recogerlo. Es en ese momento cuando saltan todas las alarmas. Es en ese momento cuando Domitila decide viajar hasta el lugar en el que vivía Salvador, su sobrino, en Burgos. Lo hace acompañada de su marido y de otros 5 allegados más. Todos ellos se plantan allí, acceden primero al garaje y allí descubren que está el coche de Salvador. Suben posteriormente arriba, llaman a la puerta y nadie les abre. Uno de ellos propone llamar a Salvador, lo hacen y el móvil del mismo empieza a sonar dentro, pero nadie lo coge. Es en ese momento cuando empiezan a preocuparse sobre lo que ha podido ocurrir dentro de esa casa. Domitila tenía llaves, de ahí que todos hubieran decidido desplazarse hasta el lugar en el que vivía Salvador. Finalmente es el marido de Domitila el que decide entrar a la casa para ver qué ha podido pasarle a esta familia. Al hacerlo descubre las paredes llenas de sangre. Aún así decide seguir avanzando y encuentra a lo lejos el cuerpo sin vida de Salvador cubierto de sangre debajo de una mesa en la cocina. Es entonces cuando deciden ponerlo todo en manos de la policía. Los agentes acuden entonces hasta la casa de la familia Barrios y lo que se encuentran es espeluznante. En la cocina, como hemos dicho, encuentran en primer lugar al hombre, al padre de familia, a Salvador. Encuentran que tiene varias heridas de arma blanca. Posteriormente encuentran en la habitación de matrimonio a Julia, la madre, y en el rellano, junto a la habitación de los padres, encuentran a Álvaro, el menor de los hijos. La policía empieza a investigar entonces la escena del crimen. Descubren que en la habitación de Álvaro, que por cierto la compartía con su hermano Rodrigo, que en el momento en el que ocurrieron los hechos no estaba en casa, pues solo había 3 cadáveres, en esa habitación había una persiana que estaba rota, estaba totalmente bajada, lo cual quiere decir que no pudo intentar siquiera dar gritos por aquella ventana. Descubren además que la puerta tiene una patada y que el niño había echado el pestillo, lo cual quiere decir que intentó escapar de ese individuo, intentó que no pasara de aquella puerta, pero le sirvió de poco. Y la policía descubre algo que les llama horriblemente la atención. Se dan cuenta que, pese a que había mucha sangre en las paredes, no hayan ningún resto en los interruptores, lo cual les lleva a pensar que la persona que accedió al domicilio de la familia Barrios debía conocerse perfectamente el lugar en el que estaba cada habitación para no necesitar ni siquiera encender la luz. No hayan rastros genéticos, pero lo que sí encuentran son las huellas del calzado del individuo que acabó con la vida de estas 3 personas. Con la escena del crimen ya analizada, la policía no tiene tiempo que perder, se pone manos a la obra con la investigación y lo primero que hacen es tratar de localizar a Rodrigo, el otro hermano de Álvaro, que, como os he dicho anteriormente, en el momento en el que ocurrió todo no se encontraba en la casa. Rodrigo, el otro hermano de la familia Barrios, vivía en un colegio interno a 70 kilómetros de Burgos, por tanto, hasta allí se trasladan los investigadores para darle la trágica noticia del fallecimiento de sus 2 padres y de su hermano pequeño.
A la vez, los investigadores empiezan a observar a la familia para saber qué ha podido ocurrir. En este caso, pues sabéis que cuando ocurren estos crímenes, normalmente pueden estar los asesinos dentro del núcleo familiar. Salvador era un agricultor, era terrateniente y le iba muy bien económicamente. Se casó con Julia, su mujer, y tuvieron 2 hijos, Rodrigo y Álvaro. Los investigadores descubren que Salvador apenas pasa tiempo en Burgos, pues de lunes a viernes vivía en Bureba, su pueblo. Allí tenía tierras y es donde trabajaba, por tanto pasaba gran parte de la semana allí hasta que el viernes recogía a su familia para llevarla con él a Bureba. Apenas pasaba ese domingo con la familia en el domicilio que tenían en Burgos. Es en ese momento cuando la policía empieza a pensar que la persona que ha cometido el crimen debía conocer perfectamente la rutina de la familia Barrios. Sin apenas pistas, la policía decide entonces contactar con los vecinos para saber si alguno había podido escuchar algo en el momento en el que ocurrió el horrible triple crimen. Sin embargo, nadie en el bloque supo decir si habían oído algo fuera de lugar, aunque sí en el bloque de al lado habían escuchado cosas extrañas. Un chico que madrugó mucho, pues recordáis que estos hechos tuvieron lugar a eso de las 5:30, aseguró haber escuchado algo, dijo que se asomó por la ventana, pero que no supo identificar de dónde venían los ruidos extraños, por lo que se fue a trabajar sin más. Otro matrimonio aseguró haber escuchado gritos y algo así como vete, socorro, por favor, pero tampoco supieron decir de dónde venía. Pensaron que podía tratarse de la fiesta de algún vecino y por ese motivo no llamaron a la policía. Los agentes se centran entonces en tratar de descubrir el móvil del crimen, que podría haber motivado al asesino a acabar con la vida de una familia al completo. Lo primero que descartan es un robo, pese a que os he dicho que a Salvador le iba muy bien económicamente. No creen que fuera un móvil económico. Varios días después del triple horrible crimen, la policía se centra entonces en algo que ocurrió en el cementerio en el que estaba enterrada la familia Barrios, y es que en la tumba de Salvador aparecen lemas como "te lo mereces" y otros insultos dedicados al padre de familia. Investigan entonces a un vecino llamado Ángel, pero pese a que fue condenado por estos insultos contra Salvador, ya fallecido, creen que no tiene absolutamente nada que ver con el asesinato de la familia Barrios. Durante todo este tiempo la policía investiga también a un primo de Salvador que era médico. Les choca que este hombre estuviera en la escena del crimen. Él estaba junto a Domitila y su marido era uno de esos allegados que fue hasta allí para ver qué había ocurrido, y les choca que al ver los cuerpos no hubiera intentado tomarles el pulso para saber si podía hacer algo con su vida. Además, llamó a emergencias y no dijo haber visto cuerpos, solo se refirió a la sangre en la pared. Tampoco les cuadraba el tiempo que tardó en hacer esa llamada a emergencias. Por todo ello, fue uno de los investigados. Rodrigo, el hermano mayor de la familia Barrios, además dijo tener sospechas de este primo de su padre porque decía que tenía envidia del dinero que tenía Salvador y que quería aprovecharse de él. Sin embargo, tras muchas investigaciones, la policía le descartó como sospechoso del asesinato de Salvador, de Julia y de Álvaro. Y las sospechas entonces se centran en Rodrigo, el hermano mayor de la familia Barrios. Cuando van a darle la noticia hasta el colegio en el que está interno a 70 kilómetros de Burgos, los policías se fijan en sus manos por si pudiera tener cortes o heridas en el caso de que hubiera cometido estos horribles crímenes, y se fijan también en el calzado por si pudiera coincidir con las huellas que hallaron en el escenario del crimen. La policía decide entonces llevar a Rodrigo al hospital tras darle la noticia de la muerte de toda su familia al completo, pues la noticia es demasiado dura y temen que pueda sufrir un ataque de ansiedad en las siguientes 24 horas, por lo que prefieren dejarle en observación en el hospital. Posteriormente es cuando empezarán a hablar con el mayor de los hijos de la familia Barrios, el único superviviente, para saber qué ha podido ocurrir y dónde estaba ese domingo en el que ocurrieron los hechos. Cuando los investigadores empiezan a hablar con Rodrigo, empiezan las contradicciones. Rodrigo asegura que en ningún momento salieron de casa aquel domingo. Sin embargo, la policía tiene declaración de un vecino que asegura que les vio tranquilamente paseando ese día por la tarde. Es por eso que empiezan a sospechar.
La policía pensó en aquel momento que Rodrigo podría ser el presunto autor de la muerte de sus padres y de su hermano. Consideraban que podría sufrir el síndrome del príncipe destronado, podría sentirse inferior con respecto a su hermano Álvaro o sentir que sus padres quizá querían más al otro hermano, algo que le podría haber llevado presuntamente a acabar con la vida de los tres. Además, la policía encontró en la casa de la familia Barrios unos dibujos supuestamente hechos por Rodrigo en los que aparecían guillotinas y mucha sangre, algo que les llevó a pensar que quizá Rodrigo fuera una persona violenta. Pasan 2 años y la policía no tiene pruebas, no tiene pistas para poder encarcelar a los asesinos o asesino de la familia Barrios. Es en ese momento cuando Rodrigo aparece junto a su familia y pide justicia para Salvador, para Julia y para Álvaro. Es un momento icónico en el que se le ve roto y llorando. Pero los investigadores no se olvidan de Rodrigo, ni mucho menos, pues seguía siendo el principal sospechoso. Los investigadores tratan de descubrir si ha podido tener acceso a un coche para recorrer los 70 kilómetros que separaban el colegio en el que estaba interno del lugar en el que ocurrieron los crímenes. Salvador tenía un Audi y la policía descubre que las 2 llaves las tenía Rodrigo. Es en ese momento cuando le detienen. Creen que al tener él las 2 llaves no hay duda alguna de que fue él el que dejó allí el coche aparcado. Sin embargo, solo estará 24 horas en prisión, pues descubren que Audi daba 4 llaves y no 2 a los miembros de los vehículos, por lo que Salvador tenía las otras 2 llaves y pudo ser él quien perfectamente hubiera dejado su coche en el garaje. Un caso que a día de hoy en España sigue sin resolverse, pese a que han pasado ya 20 años del mismo, y tras todo lo ocurrido, Rodrigo tuvo que luchar por limpiar su imagen después de haber salido en los medios de comunicación como principal sospechoso de la muerte de su familia. Un caso que nos deja muchas dudas y sobre todo la pregunta en el aire de cómo es posible que el autor de semejante barbarie se librara del castigo por los hechos cometidos.